sobre todo con el coste de oportunidad de invertir ese capital en otros activos. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Las 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, arrancan las bolsas europeas, Manuel, y tal y como apuntaban los futuros, lo hacen subiendo en positivo. ¿Cuánto avanza el IBEX? Pues poquito, pero está ya por encima de los 10.900 puntos. Ahora mismo 10.906 para la bolsa española, que gana un 0,19% en estos primeros compases de esta sesión de viernes. Y hoy vemos que la mejor es Inditex, está subiendo un punto porcentual, le sigue CaixaBank, otra de las protagonistas en el día de ayer, ya que los bancos ayer fueron los mejores de largo del selectivo, está repuntando un 0,83%, y Grifols, la fabricante de hemoderivados, con avances también del 1%, ahora mismo se cuela como la mejor del selectivo. Y ojo, porque tenemos a Ferrovial cayendo un 2%, ya saben que ha perdido esa batalla en ese concurso para hacerse con una de las mayores obras de infraestructuras, léase, carreteras en Estados Unidos, lo ha perdido en detrimento de ACS y de Acciona, y está tomándoselo muy mal los inversores. Está cayendo un 2,3%, le sigue la aseguradora Mapfre con una caída ya más acorde a estas sesiones de agosto, está retrocediendo un 0,36%, y Robi cerrando el cajón de los tres más castigados, un descenso que igualmente llega a ser de 3 décimas porcentuales. En el mercado continuo vemos que, además de Ferrovial, el grupo Catalana Occidente retrocede un 1,5%, también a Edas Home a la baja un 1,5%, ya saben que ayer era protagonista después de adquirir por 50 millones de euros Priesa, la inmobiliaria de la familia Villarmir, y de Olio, la aceitera, a la baja un 1,35. Vamos con las subidas, vemos que Renta Corporación se encuentra entre las mejores, ganando un 5,3%, le sigue el grupo Pescanova con avances del 3,2%, y Línea Directa, la aseguradora, está mostrando avances hasta ahora del 2,7%. Recordemos que tenemos la prima de riesgo española en los 82 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años al 3,06%. Misma tónica para el resto de indicadores europeos, también en verde, le dan continuidad a las subidas. Así es, de momento tenemos eso sí, al FTSE 100 londinense desmarcándose con una caída muy suave del 0,13%, pero vemos como Frankfurt avanza un 0,3%, y en efecto Milán era la que se iba a llevar la mejor parte y está subiendo de qué manera, un 2%, 33.009 puntos para la bolsa italiana. Vamos a ver si dentro hay movimientos destacados. En efecto, vemos que Telecom Italia, la operadora, sube un 4,6%, y tan solo hay tres valores, ahora mismo uno en negativo, es Tenaris, que está apenas corrigiendo un 0,7%. Vamos a ver lo que están haciendo algunas de esas compañías farmacéuticas que son protagonistas. Hay que irse a la bolsa de Copenhague y vemos cómo Bavarian Nordic está ganando un 6,6%. Recordemos, tiene todas las de ganar, porque su vacuna contra la viruela del mono es la única que está autorizada tanto en Estados Unidos como en Europa, y precisamente ha pedido a la Agencia del Medicamento Europea que la autorice para menores de 18 años. Es una jornada en la que también hay que fijarse en lo que está haciendo Novo Nordisk, ya que esta compañía también, su unidad Pharmatech, va a construir una planta en Dinamarca que asciende a 220 millones de dólares. De momento está con una tímida corrección del 0,12%. Y también hay que hablar de GlaxoSmithKline dentro del FTSE 100 londinense, después de resolverse un fallo a su favor para uno de sus fármacos que denunciaban que aumentaba el riesgo de padecer cáncer. De momento está un poco perezosa, apenas corrigiendo un 0,25%, y vamos a fijarnos en lo que está haciendo Frankfurt con esos componentes. Observamos que la subida es del 0,35%. Vamos a ver quiénes son los mejores y los peores. Hoy dentro del DAX observamos cómo en efecto Bayer estaba cantado que iba a ser una de las mejores, una de las protagonistas, después de un duro litigio contra el glifosato, uno de esos herbicidas
que también ha tenido una demanda colectiva que le ha hecho perder miles y miles de millones, pues bien, ha obtenido el fallo a favor del glifosato por parte de un tribunal federal de Filadelfia y ahora espera presentar argumentos ante el Supremo. Subiendo un 4% Bayer, tan solo hay 4 valores en negativo en el DAX extragermano y apenas corrigiendo un cuarto de punto Henkel o Zalando. Por último, también vemos como la media europea, el Eurostoxx 50 también se mueve en positivo con avances del 0,5% y con los títulos de Danone corrigiendo un 0,4%. Además de Bayer también se cuela el Banco Unicredit, avances que llegan al 3,3%. Dentro, por último, ya de Milán, observamos, de París, que además de Danone se encuentra Orange entre las más perjudicadas, aunque la caída es muy leve. Hoy apenas no hay muchos movimientos en París. Vemos como ST Microelectronics, la fabricante de semiconductores, sube un 1%, un CAC 40 parisino, que sube un cuarto de punto porcentual. Una de las protagonistas empresariales, esa empresa danesa, Varian Nordic, la biotecnológica, que como contabas, Manuel, ha anunciado que ha pedido ese permiso a la Unión Europea para extender a los adolescentes también el uso de esa vacuna, que subía hasta ayer en lo que va de semana un 34% y que se está pegando hoy una fiesta, está subiendo un 6,5%. Luego miramos al sector farmacéutico, vamos a hablar con Roberto Soltes, el jefe de estrategia de Singular Bank, hablamos de sectores, hablamos de bancos centrales. Para hoy esperamos también declaraciones de Austin Goolsbee, de la Fed de Chicago. Ayer hablaba Matusalén diciendo que a lo mejor va llegando ya el momento, que cada vez está más cerca ese momento de empezar a bajar los tipos de interés, porque los inversores le han perdido el miedo a que pueda llegar una recesión en Estados Unidos tras los últimos datos que hemos conocido allí, de inflación, de consumo y de empleo. Nos lo contaba hace unos minutos Álvaro Aristegui, de Renta 4 Banco. Parece que sí. Después del susto del pasado lunes, el rebote pues es espectacular. Es verdad que estamos en agosto, en una época con poco volumen, y entonces pues todos estos movimientos se acentúan, pero sí, estamos viendo pues datos contrapuestos y lecturas. Bueno, por lo menos ahora sí que el mercado está haciendo la lectura del dato bueno es positivo y el dato malo es negativo, no como en otros momentos, que eso sí que es más confuso. En este escenario, la pregunta es: ¿qué hacemos con nuestras carteras? ¿Qué sectores debemos tener en cartera? Se lo vamos a preguntar a partir de las 9:30 de la mañana a José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, con quien vamos a hacer nuestro consultorio hoy de fondos de inversión para cerrar la semana aquí en Capital Intereconomía. Consultorio de fondos de inversión con José María Luna a partir de las 9:30. Pueden ir dejando sus preguntas, sus consultas en el 91 533 1851, 91 533 1851, en el WhatsApp 609 224 716, 609 224 716 o en nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Llegan al Corte Inglés las ofertas límite, ese momento perfecto para que los más despiertos puedan hacerse con grandes productos con los mejores precios. En belleza, por ejemplo, cofres de Lancôme, Yves Saint Laurent y Biocère con un 40% de descuento. En parafarmacia, un 60% de descuento en toda la marca Resultime. En joyería, un 50% de descuento en una selección de marcas como Mayorica, Armani, Diesel, Fossil y Michael Kors. Y en una selección de relojería de Michael Kors, Skagen, Emporio Armani, DKNY, un 50% de descuento. Así son las ofertas límite, solo en el Corte Inglés, de 15 al 18 de agosto en tienda, web y app. Capital Intereconomía con la educación financiera. 9:09 de la mañana, 9 minutos de negociación llevamos en la renta variable europea, bolsas que siguen al alza, IBEX 35 subiendo un 0,27%, se mantiene por encima de los 10.900 puntos, 10.915 ahora mismo para el selectivo español. Vamos a ver cómo están sus 35 compañías por dentro. Y comenzamos, como siempre, con las acciones de Acciona, que se mueven con subidas del 0,4%, 118,30 €. Subiendo también su filial de energía renovable, Acciona Renovable, está en los 20,32 €, subiendo ahora mismo un 0,3%. Y hasta los 9,11 € llega la cotización de Acerinox, que despierta este viernes con suaves avances del 0,1%. ACS, que sube también esta mañana, un 0,35%, hasta los 40,36 €. Y ya les
les hemos avanzado que Acciona y AC se van a construir en consorcio junto a la francesa Meridian una autopista en Estados Unidos por 4.200 millones de euros, el mayor contrato de peaje en el país y que se ha impuesto a otros gigantes como Ferrovial. Unos trabajos que van a consistir en la construcción de 20 carriles de la autopista SR400 de Georgia a su paso por Atlanta. Seguimos el repaso por los 35 del IBEX con los títulos de AENA. Hoy en negativo, se están dejando un 0,11%, bajan hasta los 174,80 euros. Y recordemos que su red de aeropuertos tiene previstos más de 34.000 operaciones en este puente de agosto. Es un 3,66% más de lo que se hacía el pasado año. Solo el domingo ya hay más de 6.900 vuelos programados. Amadeus en verde sube un 0,38%. Cotizan sus acciones por encima de los 58 euros, 58,04. 20 euros 20 céntimos los títulos de ArcelorMittal, que despierta con avances del 0,55%. Vamos con los bancos. Empezamos con el BBVA, que sube un 0,41% hasta los 9,22. Y tímidas subidas en el caso del Sabadell de un cuarto de punto hasta 1,85 € sus acciones. También sube Banco Santander, un medio punto porcentual exacto ahora mismo, hasta los 4,24 €. Y consolidando esas fuertes subidas de ayer, Bankinter consolidando en los 7,62 €. También subió ayer con fuerza CaixaBank y sigue subiendo este viernes. Lo hace un 0,49% hasta los 5,31. Y también despierta este viernes con subidas moderadas del 0,3% Unicaja Banco, un precio de 1,20 €. Seguimos el repaso por el IBEX 35 con las acciones de Celnex. Están ahora mismo cotizando en 34,10 €, subida del 0,35%. En general, la tónica es de movimientos en bandas muy estrechas. Es lo que observamos también hoy en Logista, que repunta un 0,37%. Precio de negociación 27,24 €. La gasista Nagas en los 13,60 €, subiendo esta mañana un 0,22%. Alzas del 0,4% en Endesa hasta los 18,21. Recortes para Ferrovial del 2%, baja de los 36 euros por acción, 35,96. Y también se muestra en negativo, aunque con una caída mínima de apenas una décima porcentual para la fabricante de piscinas Fluidra. Fluidra a un precio de 21,72 €. Grifols se recupera del castigo de ayer, rebota esta mañana la compañía un 0,93% hasta los 8,29 €. Continuamos con Iberdrola, ganando un 0,25%, 12,32 € el precio de sus acciones. En rojo Indra se deja un 0,24%, baja hasta los 16,49. Y la mejor del selectivo hoy es Inditex, está recuperando un 1,8%, rebota hasta los 46,16 € la textil gallega. Sin movimiento ahora mismo y sin cambio respecto al precio de cierre de ayer, Colonial repite ese precio en los 5,47 €. Y tímidas subidas en la aerolínea IAG del 0,15% y ahora mismo acaba de perder los 2 € por acción, 1,99 IAG. También tímidas subidas para laboratorios farmacéuticos Rovi, sube un 0,2% en bolsa hasta los 75,80. Y otra compañía con una tendencia poco definida, ligeramente alcista, la aseguradora Mapfre, un precio de 2,21 € acción. También con ligeras subidas, Merlin Properties un 0,19% arriba hasta los 10,62. Mismo porcentaje para Naturgy, cuyo precio de negociación es de 22,68 €. Con algo más de fuerza avanza Puig, un 0,42% hasta los 23,80. Y otra compañía que se ha dado la vuelta en estos momentos es Redella, está con una ligera caída del 0,12%, precio de 16,69 Redella. Sube Repsol, un 0,31% hasta los 12,86. Y SACIR, que está repitiendo el precio de cierre de ayer, está en los 3,12 €, la constructora, que es noticia porque en un consorcio formado con Acciona y Plenaria Américas ha alcanzado el cierre financiero para diseñar, construir, operar y mantener durante 50 años el puente sobre el río Calcasieu, parte de la autopista interestatal situada en Louisiana. Una financiación que incluye emisión de bonos exentos de impuestos de 1.222 millones de euros. Seguimos con Solaria, está bajando esta mañana un 0,09% hasta los 11,17 €. Y también vemos cómo se muestra en negativo Telefónica, se deja una décima porcentual, 4,05 € para la operadora, y el IBEX, que avanza un 0,38 hasta los 10.927 puntos. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. ¡Abuela, vamos!
quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¡Rentamazo! Si aún dices alucina, pepinillos, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada. Un plan que renta mazo. Acuópolis. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Nueve y 16 minutos de la mañana. Entre los datos del viernes acabamos de conocer que julio ha sumado más de 97.000 nuevos afiliados en el sector turístico. Es un crecimiento del 3,5% respecto al año anterior. Supera ya el empleo en el sector, en el turismo, los 2,9 millones de afiliados. Eso es el 13,7% del total de afiliados que hay en nuestro mercado laboral, la economía española. Vamos a volver a mirar al mercado, que sigue cotizando esta mañana con subidas. Son del 0,3% ahora mismo para el IBEX 35, por encima de 10.900 puntos. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Adiós al miedo a la recesión o qué? Sí, bueno, hemos tenido justo los datos que hacían falta para devolver la calma a los mercados. Unos datos de inflación que efectivamente confirman que los bancos centrales, que la Reserva Federal, puede empezar a bajar los tipos en septiembre, y unos datos de consumo suficientemente fuertes como para alejar el fantasma de la recesión. ¿Y ahora la Reserva Federal qué va a hacer? Porque claro, si ya la cosa no pinta tan fea, a lo mejor no hay 50 puntos de bajada en septiembre, sino 25. Claro, ese es el factor de decepción que posiblemente haga que este rebote pues se pare más pronto que tarde. La semana que viene tenemos esa cumbre de banqueros centrales en Jackson Hole, así que probablemente ahí el presidente de la Reserva Federal enfriará las expectativas, lo que descuenta el mercado de una rebaja acelerada de sus tipos de interés. Apuntará que será algo más prudente y en función de los datos. Eso quizás haga repuntar algo las curvas de rentabilidad de la deuda y enfríe un poquito el rebote. Bueno, ¿va a empezar a mirar la Reserva Federal más al mercado laboral que a la inflación ahora o qué podemos esperar? Claro, la Reserva Federal, a diferencia del Banco Central Europeo, tiene un mandato dual, es decir, tiene que tanto garantizar la estabilidad de los precios, la inflación cercana al 2%, como el pleno empleo. En la medida en que el mercado laboral en Estados Unidos ya se ha ido enfriando, la tasa de paro ha repuntado más de medio punto, pues es algo que va a ir ganando fuerza en sus consideraciones y es lo que en principio va a hacer que empiece a bajar los tipos en septiembre. Claro, y entonces, en las bolsas, ¿qué es lo que podemos ver una vez ya pase este medio susto que hemos tenido? De momento llevamos una racha positiva que son de 6 sesiones seguidas en el Nasdaq, en el S&P 500. Vamos a ver si hoy es la séptima. Los futuros anticipan que podemos tener una sesión también en verde para hacer el pleno de ganancias esta semana. En el IBEX estamos con 5, podría ser hoy la sexta. Tenemos continuidad de las subidas, pero decías que a lo mejor el rebote es un poco más exiguo de lo que algunos quieren ver, ¿o qué? Claro, si los tipos de interés no bajan tanto como se espera, tenemos un indicador muy importante que son los resultados de Nvidia el día 28 de agosto. Eso es lo que dará o no fuelle al rebote de las tecnológicas, de todo lo ligado a la inteligencia artificial. El posicionamiento de los inversores sigue siendo relativamente agresivo, no tanto como antes del zarpazo de la semana pasada, pero esos son factores que hacen pensar que va a costar superar los máximos de
mediados de julio con tanta facilidad. ¿En qué sectores estáis viendo oportunidad ahora mismo? Ayer vimos una subida muy importante de los bancos, pero bueno, es que traían un castigo acumulado de lo que llevamos de agosto también importante. No sé si los bancos sois positivos o algo más negativos. Como te preguntaba, ¿qué otros sectores sí que pueden ser una oportunidad a la espera de ver cuánto duran estas ganancias? Bueno, los bancos claramente son los que en mejor disposición están de seguir liderando las subidas. Si efectivamente los tipos de interés no bajan tan rápido como se descuenta, sus beneficios van a seguir siendo muy altos, las valoraciones se han relajado bastante en los últimos meses, el rebote tampoco está siendo tan fuerte, siguen alejados de máximos, así que puestos a buscar oportunidades en un eventual nuevo retroceso, los bancos deberían estar los primeros de la lista. Tenemos hoy que mirar también en Europa, Roberto, al sector farmacéutico. Tenemos a varias compañías que son noticia. Vamos a recordarlo, Manuel, para ver qué es lo que se está cocinando en el mercado. Así es, sobre todo el sector farmacéutico, por motivos obvios. Léase la viruela del mono. Hay una compañía, en este caso danesa, Bavarian Nordic, que es la única que está autorizada por la Agencia Estatal del Medicamento Europeo y estadounidense para imponer esta vacuna en estas regiones. Ha solicitado a la EMA que deje usar la vacuna para menores de 18 años. Y de momento está disparándose un 10% en la bolsa, en este caso de Copenhague. También Novo Nordisk es noticia porque en este caso ha ganado una demanda en un tribunal, en este caso, su unidad va a construir una planta de 220 millones de dólares en Dinamarca. Hablando de la parte de la justicia, pues hoy tenemos liderando las ganancias a Bayer dentro del DAX germano, subiendo un 7,7%, ha obtenido un fallo a favor del glifosato y también por motivos parecidos, GlaxoSmithKline, en este caso también ha obtenido un fallo a favor de uno de sus fármacos, un antihistamínico, Zantac, acusado de aumentar las posibilidades de de padecer cáncer. De momento, GlaxoSmithKline está con una tendencia menos definida, está subiendo en la bolsa de Londres de forma leve. Roberto, no sé qué opinión tenéis del sector farma y si hay alguna de estas compañías que están siendo protagonistas esta mañana que estéis vigilando de cerca y que merezca la pena tener en cartera. Sí, no, el sector de farmacia y salud es el que preferimos entre los defensivos, más que telecomunicaciones, más que consumo básico. Si quitamos a las dos grandes farmacéuticas que están involucrados en esos medicamentos contra la obesidad y la diabetes, Novo y Eli Lilly en Estados Unidos, el resto del sector está cotizando muy barato. El resto de farmacéuticas están apenas a PER 13 y todas las tendencias demográficas y de gasto van en favor de un sector que creemos que ahora mismo está injustificadamente barato respecto a, por ejemplo, las tecnológicas. Así que hoy hay muchas noticias específicas sobre compañías, pero que no afectan a la lectura del conjunto del sector, que claramente hay que tener en cartera. Te quiero preguntar también, Roberto, por Asia, por lo que estamos viendo en Japón, que estamos ante un agosto de montaña rusa. Hoy ha cerrado con casi otro 4% de subida el Nikkei, después de aquel lunes negro. ¿Vuelve a ser la bolsa japonesa una oportunidad o hay que vigilarla con cuidado? Sí, no, en Singular Bank la tenemos sobreponderada desde hace más de un año y seguimos así. Aquí hay que tener en cuenta que Japón es el único país al que realmente le viene bien una inflación más alta, donde está habiendo además un cambio estructural en la forma en la que las compañías gestionan sus negocios, más enfocadas a la creación de valor para los accionistas. El yen es la divisa más infravalorada del mundo con diferencia, es un país que sigue teniendo los tipos de interés próximos al cero y las valoraciones después de los últimos recortes son muy confortables, está apenas a PER 14,5. Así que es un sector que normalmente no está presente en las carteras de la mayor parte de los inversores y que con estos recortes claramente habría que aprovechar para incorporar. Una última deuda. Hoy estamos viendo cómo están bajando las rentabilidades de los bonos, del bono alemán a 10 años casi un 1%, está en el 2,24. Tenemos también recorte de algo más de medio punto en el rendimiento del americano a 10 años, 3,91%. Ha dejado de ser tan atractiva la renta fija como lo podía haber sido hace algunas semanas, meses. Vimos, por ejemplo, esta semana la última subasta del Tesoro del mes de agosto aquí en España, con una caída importante de la rentabilidad también. Sí, efectivamente. Cuando los bonos americanos a largo plazo estaban por encima del 4,5%, había una oportunidad magnífica para construir cartera de renta fija a medio y largo plazo. Esa oportunidad ahora mismo es mucho menor. Podemos ver algún repunte hacia el entorno del 4,20 que había que aprovechar. Pero yo creo que la reflexión más importante para el común de los inversores es que las letras del Tesoro, los depósitos, muy pronto van a estar ofreciendo ya rentabilidades claramente inferiores al 3%, con el Banco Central Europeo recortando los tipos, y lo que hay que buscar es la mejor combinación rentabilidad-riesgo, que en nuestra opinión están los bonos corporativos de alta calidad, los que tienen grado de inversión, que los fondos están todavía ofreciendo rentabilidades
rentabilidades medias cercanas al 3,5%. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank, gracias por poner las claves, el análisis, la lectura de lo que está pasando este viernes para cerrar la semana en los mercados. Gracias, Roberto, que vaya bien. Buen día. Muchas gracias. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Selección de productos de las marcas Salomon, Columbia, Terrex, Helly Hansen y Ternua con un 50% de descuento. Así son las ofertas límite hasta el 18 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. 9:26 minutos de la mañana. Les recuerdo que enseguida tenemos consultorio de fondos de inversión con José María Luna y que luego por la tarde en cierre de mercados. Y hay consultorio de bolsa, 5:30. Nos va a acompañar Mar Rives para ver cómo cierran la semana las bolsas y ver qué oportunidades nos deja el cierre semanal de cara a hacer cartera y a tomar posiciones en compañías para la semana que viene. Miramos al mercado tiempo real, las pantallas IBEX 35 que va disminuyendo esas ganancias. Son del 0,12% ahora mismo, 10.898 puntos para la bolsa española, liderando los avances de nuestro IBEX. Inditex continúa la textil como la compañía más alcista de la sesión, subidas de casi el 1,5%, un 1,1% están subiendo los títulos de Grifos, lo peor sigue siendo para Ferrovial, que se deja un 2%. En el mercado continuo, los nombres propios de este viernes, ¿cuáles son, Manuel? Pues vamos con los movimientos más destacados. De momento, Renta Corporación avanza un 5,5%, le sigue el grupo Pescanova con una subida que llega al 3,2%. Y cerrando el cajón del podio, Línea Directa Aseguradora, un repunte que llega al 2,7%. En las caídas hoy tenemos a AmRest Holding, está retrocediendo un 2,17%. También las acciones de Duro Felguera sufren una caída del 1,68% y la aceitera de óleo está mostrando descensos hasta ahora del 1,3%. Hay que hablar de la constructora OHLA, después de conocerse que va a electrificar el tranvía de Alcalá de Guadaira por 30 millones. Hoy es una noticia que no tiene demasiado impacto, está apenas subiendo un 0,13%. Y también hablamos del sector inmobiliario, en este caso de Aedas Home, que de momento se mantiene repitiendo el precio de cierre de ayer, 23,70 €. Ayer comunicaba que adquiría por 50 millones de euros promociones y propiedades inmobiliarias Espacio Priesa, la inmobiliaria de la familia Villarmir. Miramos también a Europa 9,28, continúan las ganancias en la renta variable europea. Repasamos protagonistas, Manuel. Sí, y sobre todo en el sector farmacéutico, con las acciones de Bayer liderando de largo las ganancias en el DAX, avanzando un 7,5% después de conocerse que ha obtenido el fallo a favor del glifosato por parte de un tribunal, el Tribunal Federal de Filadelfia. Y en este caso, ahora la compañía se plantea presentar estos argumentos ante el Supremo. Y también soplo de aire fresco, en este caso para otra compañía ligada al sector, para GlaxoSmithKline, que también obtiene el fallo a favor del Tribunal Estatal de Florida en un litigio sobre Zantac, un antihistamínico acusado de aumentar las posibilidades de padecer cáncer, sea como fuere. Hoy está completamente plana GlaxoSmithKline. Dentro del FTSE 100 londinense, las mayores subidas son para Flutter Entertainment, ganando casi un 2%. Pero el protagonista indiscutido de la sesión es Bavarian Nordic, que ya está subiendo a doble dígito, más de un 10% en la bolsa de Copenhague, después de conocerse que va a solicitar la aprobación de la Unión Europea para ampliar su vacuna contra la viruela del mono para adolescentes. También ha presentado datos clínicos a la Agencia del Medicamento para apoyar el uso de esta vacuna, que actualmente solo está indicada para mayores de 18 años, pero recordemos que es la única vacuna aprobada por Europa y Estados Unidos
para tratar la enfermedad. Y sin salir del sector farma, Novo Nordisk, después de anunciar que su unidad Pharmatech va a construir una planta de $220 millones en Dinamarca, está dejando una tímida corrección de medio punto porcentual dentro de la bolsa de Copenhague. Y por último nos vamos a Italia con las acciones de ST Microelectronics e Iveco ganando un 3,6 y un 3,3% respectivamente. Silestone presenta la nueva serie Earthik, una colección de superficies de diseño sostenible para baño y cocina. Earthik, con hasta un 30% de componentes reciclados y un contenido máximo de sílice del 10%. Earthik fusiona un diseño vanguardista con funcionalidad, garantizando un rendimiento óptimo. Silestone Earthik, superficie mineral híbrida by Cosentino. Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del Espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. monasteriopiedra.com. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. La única vez que la Fed subió los tipos 100 puntos básicos fue en marzo de 1984 con Paul Volcker al mando de la Reserva Federal. Era otra época y en esa época, en 1984, la inflación no superaba el 4%. Sin embargo, Paul Volcker no quería volver a revivir los duros tiempos de finales de los 70 y principios de los 80, cuando la crisis del petróleo disparó los precios incluso por encima del 14%. De ahí, la Fed anunció una subida de tipos de 100 puntos que llevó el precio del dinero hasta el 10,5% y cortó de lleno la inflación. Pero el movimiento clave se centró en limitar el crecimiento de la oferta monetaria, lo que disparó las tasas de interés, que llegaron a sobrepasar el 20%. Se trata de una práctica contundente y rápida que ya aparece en la cabeza de los expertos como una posibilidad de atajar el panorama inflacionista. Paul Volcker estuvo a cargo del Banco Central estadounidense en la era de los presidentes Jimmy Carter y fue renombrado por Ronald Reagan. La preocupación de Paul Volcker con la inflación tuvo un gran impacto en la metodología de la Reserva Federal tras derrotar la inflación y, como dicen los expertos, grandes problemas requieren grandes soluciones. Consultorio de fondos. Pues vamos a mirar nuestras carteras, vamos a ver qué hacemos con nuestros fondos de inversión, qué tenemos, qué compañías, qué sectores. Lo hacemos esta mañana con José María Luna, que es asesor socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Qué tal estás, José María? Buenos días. Rubén, muy buenos días y buenos días a todo el mundo. Encantado de estar aquí contigo. Encantado de saludarte. Ahora te pregunto, igualmente, ¿qué podemos esperar de los bancos centrales, en concreto de la Reserva Federal, en este escenario en el que parece que hemos perdido el miedo a la recesión, en el que los datos que van llegando desde Estados Unidos, de IPC, de consumo, de empleo, han tranquilizado un poquito el ánimo de los inversores? Pero si las bolsas siguen subiendo, José María, ¿qué merece la pena tener en cartera? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo rebalanceamos? ¿Cómo reequilibramos nuestras carteras? Bueno, después del susto que hemos tenido semanas atrás en los mercados financieros, yo creo que poco a poco la situación de nuevo vuelve a destensionarse y está un poquito más tranquila, ¿no? Quizás los dos grandes riesgos que nosotros no nos cansamos de repetir es cualquier tipo de actuación equivocada que puede llevar a cabo la Reserva Federal norteamericana, puesto que el Banco de Japón
Precisamente el vicegobernador del Banco de Japón ha señalado que no va a mover tipo de interés hasta que el mercado esté mucho más calmado después de ese movimiento que teníamos de subida de tipo de interés en Japón y que supuso esa apreciación del yen y que, bueno, pues junto con los temores en torno a cómo iba a ser el aterrizaje de la economía norteamericana, pues desencadenó en turbulencias en los mercados, sobre todo en la parte de la renta variable. Y el segundo gran riesgo político, que de momento no cotiza, pero que está ahí, es el riesgo geopolítico, que en el caso de que hubiera una escala mucho mayor del conflicto en Oriente Medio, pues sin duda alguna terminaría probablemente pesando, ¿no? Lo que estamos viendo es que el mercado, vemos claramente una tendencia muy alcista a la parte de renta fija. No me preguntas sobre ello, pero probablemente algún oyente se esté preguntando qué hacemos, ¿no? Estamos viendo cómo las letras del Tesoro cada vez dan menos rendimiento, la probabilidad de que los depósitos bancarios den cada vez menos rentabilidad, sobre todo porque los grandes bancos centrales, con la excepción del Banco de Japón, están en modo recorte de tipo de interés o lo van a iniciar, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, y tenemos una alternativa para aquellos productos más defensivos, que es la renta fija corporativa europea, tramos cortos medios, sobre todo de medio plazo, y ahí sí claramente estamos viendo una tendencia, no solo de ahora, sino de meses atrás, un comportamiento positivo que probablemente vaya a continuar. Y en el caso de la renta variable, pues esa ansiada y esperada rotación sectorial, incluso de otros factores, como puede ser el de la capitalización bursátil. Hasta ahora las empresas de capitalización bursátil de las que estaban llevando la batuta alcista en los índices, y las empresas de menor tamaño en general se estaban quedando rezagadas. Habíamos visto como junio, julio tener un comportamiento mejor, las small caps, pero luego eso se ha ido disipando, ¿no? Entonces, esa ansiada y deseada, porque lo que nos gustaría, por lo menos a nosotros, es que se fueran sumando más valores en la tendencia alcista en la renta variable, se tiene que confirmar. Mientras eso se confirma, nosotros seguimos posicionándonos en empresas de mayor capitalización bursátil, mejor Estados Unidos frente a otros mercados. Nos sigue gustando el mercado de la India, creemos que en Europa hay empresas realmente que pueden aportar valor. Escuchaba esta mañana, por ejemplo, el caso de las farmacéuticas europeas, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no tener también ese tipo de compañías precisamente en cartera? Es decir, el sector financiero puede someterse a distintas tensiones, sobre todo por la perspectiva de tipo de interés, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, pero es que más allá del sector financiero, que nos sigue pareciendo interesante, hay otros sectores, hay otras compañías que pueden sin duda alguna sumar. Con lo cual, empresas de mayor tamaño, las empresas de menor tamaño deberían de confirmar si de nuevo vuelve la confianza a las mismas. En cuanto a estilos de gestión, nosotros sí claramente recomendamos un equilibrio en cuanto a factores, en cuanto al growth, que nos sigue pareciendo interesante, pero también otras compañías más cíclicas en cartera. Y luego, como decía anteriormente, Estados Unidos sigue siendo la principal baza, la principal apuesta. No luchemos contra la Reserva Federal, tiene margen de actuación, esperemos que no se equivoque, que sea convincente y contundente en su actuación, pero luchar contra la Reserva Federal cuando tiene margen de actuación, no cabe la menor duda de que, aunque solo sea un 25%, un 0,25% la bajada de tipo de interés que pueda hacer en el mes de septiembre, pero será suficiente porque cambia ya el discurso en el de mantener los tipos altos durante mucho tiempo a iniciar el proceso de bajada, que es el escenario más posible que nosotros vemos ahora mismo. Venga, vamos con las consultas de los oyentes. 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716, 609 224 716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio, en este consultorio de fondos de inversión que estamos haciendo esta mañana con José María Luna aquí en Capital Intereconomía. Empiezo por un YouTube. Nos pregunta Pablo: opinión, expectativas y valor objetivo del Vanguard 20 Plus. Luna. Vale, bien, vamos a ver. Todo lo que esté relacionado con activos de alta duración en la parte de renta fija,
tendría que confirmar si se trata de ese producto, ¿no? El 20 Plus. Yo estoy más cómodo con los tramos de medio plazo. Es decir, en los tramos de largo plazo de tipos de interés no solo influye la inflación, sino también las expectativas de crecimiento económico. La duda está en ese aterrizaje, cómo va a ser. Nosotros, el escenario central es un aterrizaje un aterrizaje suave, no un aterrizaje duro de las principales economías del mundo, Estados Unidos y la parte europeo. A favor tiene precisamente esa cierta desaceleración de la economía y a favor tiene el inicio de la bajada de tipos de interés. Pero en contra están las políticas fiscales. Hoy por hoy las políticas fiscales de gasto público siguen siendo expansivas. En ese sentido, es presión a que los tipos de interés, en el caso de corregir los de largo plazo, no inicien un proceso de bajada muy agresivo. Puede evidentemente compensar en cualquier escenario de volatilidad, y lo hemos visto, cuando hay incremento de volatilidad, los tramos de largo plazo actúan en ese sentido como por cierto refugio, ¿no? Y compensan y pueden mitigar o pueden reducir la volatilidad de nuestras carteras. Pero, en síntesis, yo no iría a tramos de momento tan de largo plazo, en la parte de tipo de interés, sino me centraría mucho más en los tramos de corto o medio plazo y sobre todo la parte de deuda corporativa, mejor que la deuda pública. En ese sentido, Vanguard, indexados, o cualquier otro producto indexado o de gestión activa, tramos menores frente a los tramos de más largo plazo. Oye, ¿fondos de tecnología? ¿Cómo los ves ahora mismo? ¿Sí? Bien. Es decir, vamos a ver, el tema de la tecnología, es lógico que puede haber una cierta mal de altura, Rubén. Después de las subidas que hemos tenido, después de muchos meses que han ido a la vanguardia, pero yo creo que el proceso de revolución, la parte de tecnología, y cuando digo tecnología no solo me refiero a los X magníficos que sean, ¿de acuerdo? O las granolas de turno, sea en Europa o en Japón o en Taiwán, etcétera, etcétera. Creo que hay también otras empresas tecnológicas interesantes y yo, por ejemplo, que me leo con mucho detenimiento el análisis y la visión que tiene el gestor del fondo Fidelity Global Technology, que es un producto que muchas veces sale fuera del consenso de la tecnología, es un claro ejemplo de que en el mundo de la tecnología no solo son las empresas de semiconductores más grandes o las empresas que suelen estar siempre en boga de todos, ¿no? Sí, la tecnología. Estamos en un proceso, yo creo, desde hace tiempo y que se va a prolongar en el tiempo muy claro de revolución industrial, que evidentemente hay momentos en los cuales el precio y el valor se separan enormemente, pero claro que la tecnología debe de estar presente en nuestras carteras, ya sean esas empresas tecnológicas o en aquellas otras que precisamente por la implementación de la inteligencia artificial generativa en el campo de la medicina o en la educación, etcétera, etcétera, pueden seguir aportando mucho valor, incluido por supuesto todo lo que son los valores de la robótica. Evidentemente, insisto lo que decía hace un momento, no solo de tecnología vive el mercado, y por eso sería muy bueno que otros sectores fueran también tomando cierto relevo o se sumaran a las subidas. De ahí que nosotros, aparte de la tecnología, también tengamos otros fondos que no solo son tecnológicos. Venga, que nos van llegando muchas consultas y a ver si nos da tiempo a casi todas. Mensaje de audio, venga. Buenos días, me gustaría por favor conocer la opinión Luna sobre una posible entrada en alguno de estos fondos. El Rueder International Selection Fund Emerging Market y el Trinidad Lux Global Smaller Companies Class A EU. Muchas gracias y un saludo. Venga. Pues muchísimas gracias al oyente, igual que al resto, ¿no? Nos cita dos mercados de ángeles caídos, ¿no? O patitos feos. Por un lado, los mercados emergentes y, por otro lado, la parte de las empresas de pequeña y mediana capitalización. En los mercados emergentes, como decía anteriormente, sobre todo lo que más está brillando es la parte de India. Otros mercados pues no lo están haciendo igual de bien, ¿no? Aunque la última semana a lo mejor el mercado brasileño, por poner un ejemplo, se ha sumado al alza, ¿no? Son claramente, le diría al oyente, apuestas para muy largo plazo y apuestas sobre todo pensando en un contexto en el cual puedan este tipo de ya sea
zonas del mundo que se han quedado muy por detrás en el comportamiento alcista de los índices, de la renta variable, puedan incorporarse a esa tendencia alcista, o empresas de menor capitalización bursátil. Dos grandes gestoras. A mí me gusta mucho la parte de mercados emergentes, que como la forma de gestionar que tiene Schroeder, igual que en las mid small caps, el fondo de Columbia Threadneedle. Me gustan esas ideas, ¿de acuerdo? Aunque en estos momentos nosotros, insisto en ello, estemos dando más prioridad a mercados desarrollados y también a empresas de más capitalización bursátil. Las mid y small caps me gustan más la parte europea que en el caso de Estados Unidos. Otra cosa es que se inicie claramente la tendencia bajista en los tipos de interés en la parte de la Fed. Veremos con qué intensidad y qué discurso hace la Reserva Federal para ver si incorporamos Estados Unidos en mid y small cap. Ahí sí tendría sentido tener el fondo de Columbia Threadneedle. De Columbia Threadneedle me gusta más el Global Focus, que invierte en empresas de mayor capitalización. Y en el caso de mercados emergentes, hoy por hoy mejor la India. Pero son, insisto, dos apuestas que en el caso de que las vayamos a ejecutar, que de momento no sean posiciones muy altas. Seguimos, vamos a Estados Unidos. Pregunta Ramón, ¿qué opinas del fondo Alger America Asset Growth para entrar en Estados Unidos? Sí, me gusta, evidentemente. Quizás, vamos a ver, es un fondo claramente de grandes compañías y claramente con un sesgo growth. El factor más importante, los dos principales factores son capitalización bursátil elevada y factor en estilo de gestión orientado al growth, como su propio nombre indica. Bien, pero no sería en estos momentos solo la única apuesta que tendría la parte americana. Tendríamos, es decir, la correlación que tiene, sobre todo con el Nasdaq, que es muy alta. Yo quizás, fíjate, para estar en Estados Unidos, o bien un producto más ligado al S&P 500, cualquier fondo en este sentido que esté ligado, indexado a S&P 500, o sobre todo también un fondo de la gestora JP Morgan, el American Equity Fund, pues una idea interesante, ¿no? Me gusta el fondo, quizás excesivo peso en growth, y quizás a lo mejor soy demasiado pretencioso, ¿no? En el sentido de que quiero que se unan, por tercera vez lo digo, otros sectores a la subida, y por eso quizás un fondo más ligado al índice, al S&P 500, o un fondo como el del estilo de JP Morgan me gustaría más de cara a futuro, ¿no? Pero el Alger es un excelente fondo de inversión. De Estados Unidos a la India. Pregunta si le puedes aconsejar a este oyente, que es Luis, de Cáceres, un ETF de acciones de India para un medio-largo plazo y otro del Russell 2000. ETF de acciones de India para medio-largo plazo y otro del Russell 2000. Sí. Yo en el caso de la India apostaría más por fondos de gestión activa, más que lo que sería solo productos indexados. En ese sentido es nuestra más principal apuesta, ¿no? Sí es un fondo más que nada porque la India, la gestión activa realmente está aportando mucho valor, y lo vemos claramente en fondos como puede ser el caso de un fondo de la gestora Goldman Sachs, o fondos de gestora como puede ser el caso de Pictet. La capacidad que tienen equipos de análisis que trabajan sobre el terreno y los propios gestores aportan mucho valor, ¿de acuerdo? Y realmente aportan valor a cierta manera que cuando se separan del índice, más claramente en el caso de la gestora Goldman Sachs, a la hora de buscar compañías a lo mejor de menor tamaño y que realmente lo están haciendo francamente bien. El producto con mayor capitalización bursátil es el fondo de la gestora Pictet, el fondo de la India, pero realmente también lo está haciendo bien. Es decir, ahí sí claramente iría más a gestión activa frente a un producto indexado, ¿no? Sobre la bolsa de Bombay, ¿no? Y en el caso del Russell 2000, pues gestoras como puede ser Vanguard, iShares, Amundi, tienen productos ligados al Russell 2000. Es verdad que también, de nuevo, hay algún producto de gestión activa. El propio Columbia Threadneedle tiene un fondo de mid small caps más ligado al Russell 2000, o la gestora Robeco con su US Select Opportunity, que en gestión activa también merecería la pena mirarlo, ¿no? Por lo cual, quizás en el 2000 probablemente alguno de esas tres gestoras sería el elegido. En el caso de la India, mejor gestión activa. Venga. Continúo en ¿del Russell me has dicho algo? No, del Russell. Algo rápido, que pedía también algo. Sí, del Russell 2000 yo quizás, ya digo, por cualquiera de las gestoras que acababa de comentar, Vanguard, iShares o el caso de Amundi, buscar esas ideas. Aurora desde Zamora pregunta qué opinas del fondo Fidelity Global Technology. Que acabo de comentar ahora mismo. Bueno, pues es un fondo que, invirtiendo en tecnología,
es un fondo que busca ideas donde muchas veces que no se sigue el consenso, ¿de acuerdo? Es decir, si queremos un fondo de tecnología muy consistente en el medio y largo plazo, a mí es un fondo que me encanta, de verdad, la idea Aurora. Es un producto que claramente cuando el mercado cuando hay correcciones en los mercados de la tecnología, es un producto que normalmente corrige menos que otros maxi indexados a Nasdaq 100 o al Nasdaq Composite o fondos de tecnología que tienen las empresas más conocidas de tecnología, ¿de acuerdo? Ejemplos, pues hay muchos, como pues el fondo de la gestora BlackRock, el World Technology, o el fondo de Franklin Templeton, el Technology, etcétera, ¿no? Cuando el mercado se pone muy alcista en la tecnología, puede quedarse por detrás. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay apuestas en empresas tecnológicas chinas, hay apuestas en empresas de mediana capitalización de tecnología que a lo mejor no están presentes en otros fondos, lo cual nosotros lo que solemos hacer, sobre todo perfiles más agresivos o dinámicos, es combinar este fondo junto con otro más ligado al Nasdaq, ¿de acuerdo? Pero cuando o tenemos un perfil de riesgo no tan agresivo o carteras de menor tamaño, el fondo de la gestora Fidelity claramente es para nosotros, evidentemente eso entra ya dentro del terreno de asesoramiento, es un producto que nos gusta mucho porque muchas veces buscar donde otros no buscan o no encuentran valor, el fondo de Fidelity sí lo suele encontrar. A ver, insisto, no va a ser el fondo más explosivo en rentabilidad cuando la tecnología chuta hacia arriba, pero es un producto, en cambio, que su bondad está en el medio plazo, sobre todo en esos movimientos, cuando hay movimientos al alza y también a la baja. A la larga, el producto suele ser un producto que aporta mucho valor. Ricardo pregunta por tu opinión sobre el ICLN. Es un fondo que cotiza en el Nasdaq, dice. No sé si lo conoces. El ICLN, pues tendría que mirarlo, Ricardo. Ahora mismo no sé, será algo, a lo mejor el ticker con el que esté cotizando, pero ahora mismo no sé. Ni idea. Bueno, si le da tiempo... ICLN Stock sí, pero ICLN, el fondo no. Ah, bueno, sí, ya sé cuál es. Sí, lo tengo aquí delante del sistema. Es el fondo DICERS, el Global Clean Energy. Probablemente sea este, que cotiza efectivamente en el Nasdaq. Sí, bueno, estamos aquí entre otra de las grandes revoluciones esperadas, deseadas por muchos y que no termina de brillar, ¿no? Que precisamente es todo lo que invierte en renta variable en energías limpias. Temática interesantísima, todo lo que está relacionado con precisamente por la tecnología necesita una inversión muy potente en todo lo que es la electrificación, por la necesidad de electricidad de precisamente que necesita, en este caso, la tecnología. Lo que ocurre es que todo lo que es esta temática, en lo que llevamos, por ejemplo, de ejercicio, y lo verá él en el propio fondo, que lleva una rentabilidad negativa, pues todavía no termina de brillar. Temática interesante para el medio plazo. En el corto, ahora mismo, los mercados o el momentum va por otros derroteros, lo que le diría a Ricardo. Vale. Venga, una consulta más. ¿Qué opinas de entrar en el fondo Polar Capital Funds Biotechnology? Polar Capital Funds Biotechnology. Bueno, pues a mí me gusta. Todo lo que es la temática, otra de las grandes revoluciones, dentro de la tecnología, dentro del medio ambiente, sería el tema sanitario. Creo que es una idea muy interesante. Y máxime con una excelente gestora como es Polar, donde la parte de innovación, ya sea la tecnología o la parte de biotecnología, es una apuesta también, de nuevo, de medio largo plazo, muy interesante. Pero en el corto, a diferencia de lo que ocurre con el Clean Energy, sí que está aportando rentabilidad. A mí me gusta esa temática y me gusta mucho cómo gestiona todo lo que es la temática de salud, precisamente Polar Capital, y con lo cual es un producto interesante a la hora de diversificar, siempre y cuando nuestro perfil de riesgo asuma la volatilidad de este tipo de productos, que en el caso de la biotecnología, de nuevo, como bien apuntabas tú esta mañana, pues muchas veces el que te concedan o no te concedan la licencia de un determinado producto, ¿no? Pues puede hacer que estés arriba o de repente te encuentres muy abajo, ¿no? Es decir, es muy volátil el mercado de la biotecnología. Vale. Tengo el fondo DB corto plazo, entiendo que será Deutsche Bank, corto plazo, en euros, clase A
¿Hasta cuándo se puede tener ese fondo? Y si podría recomendarle otro de la misma gestora, María, de Ibiza. Mira, María, yo la parte de los fondos de deuda de muy corto plazo, incluyendo los monetarios, donde, por ejemplo, en el caso de Deutsche Bank tiene el Floating Rate Notes, una apuesta muy clara para perfiles más defensivos que nosotros hemos ido abogando, hemos ido incluso sugiriendo y recomendando a nuestros propios asesorados. De momento es una apuesta que se mantiene sobre todo perfiles más defensivos. La capacidad que tiene este producto, igual que otros de la gestora Deutsche Bank, es muy interesante de capturar valor en el actual contexto, pero, y ahí es donde viene el pero, el contexto ahora mismo claramente es de bajada de tipos de interés y eso poco a poco se irá dejando notar en este tipo de productos. La alternativa más clara, sin duda alguna, es fondos de deuda corporativa europea de medio plazo. En el caso del Deutsche Bank, alguna idea puede haber, aunque nosotros nos sentimos más cómodos en otras gestoras donde sus equipos de gestión están logrando, tanto por la gestión de duración, es decir, por sensibilidad a tipo de interés, como en el bond picking, la selección de bonos, aportando más valor. Una idea puede ser el fondo de la gestora AXA, el Eurocrédito Tarreton. Vale, venga, una más, nos da tiempo, tiene que ser muy rápido. Nos preguntan por el CT Lux, nos pone American Smaller Companies. Ha dicho antes que Smaller, compañías pequeñas, no, mejor de momento con mayor capitalización, ¿no? Mejor las grandes, ¿de acuerdo? En el caso de Columbia Threadneedle, que es el CT, es muy parecido al fondo del Global, el que comentaba el Global Smaller Company, ¿no? Que es solo centrado en Estados Unidos. A mí me gusta la idea, me gusta la gestora, me gusta el producto y lo único que estoy pendiente es de esos datos macroeconómicos de crecimiento y los datos también de inflación y ver qué es lo que hace la Reserva Federal. Si inicia el proceso de bajada de tipo de interés, pero es convincente lo que diga la Reserva Federal, yo no creo que vayamos a un escenario de recesión económica en Estados Unidos. Las empresas de menor tamaño en Estados Unidos deberían de aportar valor. Si es así, este es un producto que me gusta mucho. Bueno, José María Luna, Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Hasta aquí llegamos a este consultorio de fondos en Capital Intereconomía con el que cerramos la semana. Una semana que de momento pinta positiva para las bolsas. Enseguida vamos a nuestro flash de mercado y vemos cómo está el IBEX 35, que aguanta por encima de los 10.900. Luna, que vaya bien el fin de semana y gracias por acompañarnos. Igualmente. Como siempre. Un placer. Nada, un placer. Cuidaros mucho. Buen fin de semana a todos. Gracias. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una